Ayúdeme con la luz, por favor, que se ilumine. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a ser breve, conciso y preciso. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia para empezar. En el libro de Juan, capítulo 19, del 30 al 35. Juan 19, 30, 35. Vamos a leer del 28 al 30. Juan 19, del 28 al 30. El libro de Juan, capítulo 19, del verso 28. Ok. Vamos a leer el 28, el 29 y el 30. ¿Sí? Y le vas haciendo hacia abajo el siguiente versículo. Yo te aviso. Dice, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos a las personas que están conectadas y las que están aquí, Señor, oramos para que tu palabra sea establecida y hablada por ti, que se vaya toda forma humana y que sea, Dios mío, la forma divina, que le hable a nuestro ser divino, a nuestro ser espiritual, que necesita ser escuchado por ti y por tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Escritura entonces así. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo le acercaron esto a la boca. 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Cuando tomó el vinagre, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Sí, voy a enfatizarme en estos 3 versículos y quiero hoy hablar acerca de la obra completa de Cristo. Sí, diga conmigo, la obra completa de Cristo. Hoy nos vamos a referir a esto. ¿Por qué? Porque he estado percibiendo mucho, ¿cómo les fue ayer en el temblor? ¿Cuántos tuvieron por ahí miedito? ¿Cuántos tuvieron por ahí temor? ¿Cuántos se asustaron? ¿Sí? A pesar de que en el Ecuador es costumbre sentir temblores. Sin embargo, hay ciertos momentos en los que no es tan como de tanta costumbre, ¿verdad? ¿Ok? Pero resulta que estos temblores, quieran o no quieran, sí alteran a la gente, ¿sí o no? ¿Sí vieron de repente ayer en el temblor alguien que saliera a la puerta de su casa? Yo sí vi gente que salió de la puerta de su casa. Algunos salieron con sus niños y salieron hacia la calle. ¿Ok? Y de alguna manera es una reacción natural porque cuando una persona se siente, pues, de alguna manera perseguida o se siente de alguna manera vulnerable, tiende siempre a salir corriendo o tiende siempre a salir huyendo, no del miedo, sino con el afán de salvaguardar su vida. Solo las personas que entrenan su cuerpo, como por ejemplo los militares, los SEALs, que entrenan su cuerpo, y cuando tienen este tipo de reacciones, ellos ya no reaccionan con eso de que salen corriendo y patitas para que te tengo, sino que reaccionan de acuerdo al protocolo de acción, resguardarse, resguardar y asimismo ayudar a otros. ¿Por qué le digo esto? Porque he notado algo
y que hemos estado hablando mucho acerca pues de lo que es iniquidad, lo que es el ser espiritual. Hemos hablado de prisiones eternas, de los espíritus que operan en idolatría, en iniquidad, de la reina del cielo. Hemos hablado de que no tenemos contra carne y sangre. Hemos hablado que hay comida espiritual, pero hay algo que de repente no he acentuado y no ha quedado claro. Aunque nosotros tenemos una batalla, esta batalla ya está ganada. Dile a la persona que está al lado tuyo, la batalla ya está ganada. Dígale, tus finanzas ya están ganadas. Dígale, tu familia ya está ganada. Tu matrimonio ya está ganado. Pero, dígale, pero, hay un pero. Aunque está ganado, hay que luchar. ¿Por qué? Porque aunque el Señor venció, miren, le voy a leer aquí, otra vez. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Mira, después de esto dice que Jesús, sabiendo que ya estaba consumado, dijo para que se cumpliese, y él tomó un trago amargo, vinagre. ¿Quién ha tomado vinagre purito? ¿Alguna vez se tomó algún vinagre por error, se lo tomó, o purito se lo tomó? Y eso arde, te quema y una sensación fuerte, ¿verdad? Eso tipificaba el trago amargo que el Señor Jesucristo tuvo que tomar por nosotros. O sea, el pecado prácticamente se hizo carne en él. ¿Sí se acuerdan del video de la transgresión? Dice que la transgresión se hizo carne en él. ¿Cuántos vieron otra vez el video de la transgresión? Levante la manito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa transgresión significa que nosotros ponemos nuestro corazón en contra de lo que él estableció. Dile a la persona que está al lado tuyo, dile, la pelea que tú peleas, dile, la pelea que tú peleas, diga, no creas que solo la peleas tú, la peleamos todos. ¿Sí? Dígale conmigo, aunque venga el desánimo, aunque se me vengan las cosas encima, yo debo entender que la obra de Cristo está completa. Quien no entiende eso todavía somos nosotros. ¿Ok? Se lo voy a poner de esta manera. Satanás ya está vencido. Satanás ya está puesto bajo la planta de nuestros pies. Las cosas que tenemos que trabajar aquí en esta tierra son las complejas. ¿Por qué? Porque imagínense 28, 30 años haciendo y deshaciendo con nuestra vida. Entonces hay cosas que realmente no van a cambiar de la noche a la mañana. Necesitan ser presentadas, necesitan ser escritas. ¿Por qué? Porque el problema no es que Dios no nos quiere bendecir, el problema es que todavía no entendemos que ya está todo hecho. Y a veces queremos ver resultados de un momento a otro, queremos que algo se ore y suceda instantáneamente. Y en algún momento sí va a ser así, pero en otro momento necesita un proceso. ¿Por qué? Porque dice que Jesucristo, Él aprendió la obediencia, ¿cómo? A través del sufrimiento. Si usted entró por esa puerta pensando que en este lugar iba a encontrar la solución para sus problemas, estaba en lo cierto, pero no por el medio que usted cree. No es un cajero automático. Esto se aprende a través de la obediencia, se aprende a través del proceso. ¿Sí? El mismo Jesucristo aprendió la obediencia a través del proceso. Y dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon el vinagre, 29. Dice, en una esponja, y poniéndola en un hisopo, se le acercó esto ¿a dónde? Hacia la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Cuando el Señor Jesucristo tomó esto en la boca, ¿qué dijo? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mire, hay algo interesante en esta lectura. Dice que él cuando tomó el vinagre dijo consumado. O sea, aquí sello lo que yo vine a hacer. Todo está establecido. Y es porque dice que en ninguna parte de la escritura yo vi que dice que aunque el pueblo lo introdujo al Calvario, el pueblo lo introdujo al sacrificio, no dice la escritura que él se negó al sacrificio, sino que él se entregó. Diga conmigo, él se entregó. ¿Sí? Ponga atención en esto, lo que le estoy diciendo. O sea, no solamente fue algo ocurrido por el hombre para que lo asesinasen, sino que él se entregó. ¿Cómo yo reconozco que él se entregó? Porque dice que él, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. O sea, él, aunque fue puesto a muerte,
ni siquiera fue asesinado por los romanos. ¿Se acuerdan que, a qué me refiero con asesinado con los romanos? ¿Se acuerdan que cuando los cuerpos estaban en la cruz, yo en algún momento le enseñé, cuando habían pasado las horas suficientes del martirio y del dolor para que la persona muera, y no, para que aceleraran el proceso, había que quebrarle los huesos. Le quebraron los huesos al uno y al otro porque todavía no habían fallecido, pero Jesucristo, Él se entregó. Diga conmigo, consumado es, entregado en el Espíritu. O sea, Él no se le quebró ni un solo hueso. Él fue el cordero sin sacrificio, sin mancha, y fue perfecto. Lo único que clavaron fue una lanza sobre su costado, pero lo interesante es que cuando le colocan la lanza sobre el costado, Él ya había muerto. Y cuando le ponen la lanza sobre el costado, salió agua y sangre. ¿Sí? Es tremendo porque es agua y sangre que cayó sobre el soldado que lo incrustó. Luego dio testimonio. Eso quiere decir que se convirtió. Amén. Interesante. Léalo detenidamente en algún momento. ¿Cuántos leyeron Hechos 7? ¿Cuántos hicieron la tarea de leer Hechos capítulo 7? ¿Ah? Si ven, ahí les dejo las tareas y no hacen caso. ¿Sí? Porque Hechos 7 resume en palestra o en panorama resumido todo el antiguo pacto. Resume cómo vino el llamamiento a través de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés, cómo se estableció en José, cómo salió de Egipto y cómo los padres se rebelaron, ¿sí? Sin embargo, Jesucristo vino a establecer el pacto que ya estaba consumido. Ahora, voy a hablar al menos 3 puntos, y sí quiero que me pongan mucha atención, porque voy a hablar 3 puntos que realmente hizo el Señor en la cruz, ¿sí? Primero el Señor entregó todo, ¿sí? Bueno, ese no es el primer punto, pero sé que lo entregó todo. Se los estoy enseñando porque Él dijo consumado es. Y no lo mataron, Él se entregó, ¿sí? Ahora, los chicos que vieron Narnia, ¿se acuerdan cuando vieron Narnia en la casa? Fue como, ¿cómo se llamaba el león? ¿Ah? A ver. ¿El león cómo se llamaba? Ascan. Bueno, no me acuerdo ahorita el nombre del león, pero ustedes se acuerdan que el león, aunque pensaron que lo estaban matando al león, ¿qué estaba haciendo el león? Estaba haciendo, él mismo se entregó, porque había alguien que era culpable y uno de los muchachos era culpable, ¿verdad? Porque había negado y había vendido a sus propios hermanos. Y dice que a causa de este pecado, el rey Asgan, sí, Asgan se llamaba él, ¿sí? Él luego va al sacrificio y él se inmola. Pero lo que no sabían es que había una ley. ¿Cuál era esa ley? Que aquel que era inmolado y era puesto inocente podía volver a resucitar. ¿Se acuerdan la historia de Narnia? Bueno, muy similar. Ahora, al menos 3 cosas encuentro yo que es lo que hizo el Señor Jesucristo perfecto en la cruz. Y les voy a preguntar, así que pónganme atención. Ya, primero, cuando el Señor muere y dice consumado es, inmediatamente lo que el Señor hace es traerle dones a los hombres y llevarse cautiva la cautividad. Efesios 4:8. Efesios 4:8. Efesios capítulo 4, verso 8. ¿Ya tienes ahí? Dice ahí, por lo cual dice, subiendo lo alto, ¿sí? Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. Diga conmigo, Cristo llevó la cautividad. ¿Qué era lo que estaba cautivo? Vamos a ver.
Y dice, llegó cautiva a la cautividad. O sea que la cautividad estaba cautiva. Es interesante, mire. Y le dio dones a los hombres. ¿Qué estaba cautivo? La cautividad no es nada más ni nada menos que el espíritu de cautividad. O sea, estábamos presos en delitos y pecados a causa de nuestras transgresiones, que luego se convirtieron en pecados e iniquidades, y eso nos hacía cautivos. Diga conmigo, el hombre perdió la autoridad. ¿A qué se refiere esto? Recuerde cuando Dios estaba en el huerto del Edén. ¿Qué tenía el hombre en el huerto del Edén? Todo. ¿Qué es todo? ¿Tenía economía? ¿Le faltaba recursos para poder subsistir? No, él cogía, alzaba la mano y tomaba. ¿Le hacía falta mujer o familia? No. ¿Le hacía falta gobierno como tal en su casa? No. ¿Le hacía falta vivir feliz y contento y ser creativo en todas las cosas que hacía? No. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué fue lo que Satanás se robó cuando Adán le entregó en su decisión y comió del fruto del bien y del mal? ¿Qué entregó? Toda la autoridad. El Señor le dijo, vayan, juzguen la tierra, multiplíquense, fructifiquen. ¿Sí o no? Eso ya le dijo, el Señor los bendijo y le digo, sean fructíferos, tengan hijos. Vayan, tengan hijos como conejitos, les dijo. Vayan y poblen la tierra, juzguen, pónganle nombre a los animales. Toda la creación, diga conmigo, la creación respondía. Diga conmigo, la creación respondía. Mira, ponga atención, Clivan. Hay cosas que no responden en la tierra a causa de que no entendemos, que no operamos de la manera en que opera esta tierra. Si nosotros no cambiamos la forma de pensar, la forma en la que estamos actuando, porque estamos viciados a cómo hacemos las cosas no van a cambiar. ¿Amén? ¿Y es difícil entender esto? No, es sencillo. Quien lo pone difícil somos nosotros. ¿Por qué? Porque hablamos desde la falta de fe. ¿Qué significa esto? Hablo desde el lugar que me falta. Hablo desde el lugar que no tengo. Suelto y pienso y me entristezco y me condiciono mis emociones a causa de lo que no puedo conseguir. ¿Estamos aquí? ¿Qué pasa? Que eso es la parte de la prédica que habló Yanela, la guerra de las voces. ¿Qué hace con la guerra de las voces? Nos mete en cuevas. ¿Y qué pasa cuando nos mete en cuevas? Nos deprimimos, nos angustiamos, no dormimos, no tenemos paz. ¿Por qué pasa esto? Porque todavía no entendemos, se lo voy a poner así, usted no es una pelota de fútbol y una pelota de tenis en la cual Satanás puede coger para allá y para acá. No, usted tiene autoridad y vencido, porque Cristo venció, ¿sí? Y como Cristo venció, usted debe aprender a tomar las armas que el Señor le dio. La primer arma que usted tiene que pelear fuertemente es su fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe no se puede traer de lo eterno lo físico. Para Dios no es problema saldar tu deuda. Para Dios no es problema saldar tus emociones. Para Dios no es problema sanar nuestras enfermedades. Lastimosamente no queremos pagar el precio. Queremos que las cosas lleguen como automático y esto no funciona así. Diga conmigo, consumado es. Entonces, el primer punto es que el Señor literalmente llevó la cautividad. ¿Y qué hizo con la cautividad? Le dio dones a los hombres. Verso 9. Y eso de que subió, voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Por favor, le pido que me ponga atención. Voy a leerlo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice, fíjense, dice, mire, fíjense, pongan atención. ¿Qué dice? ¿Ascendió? Sin duda. Eso significa que también Cristo descendió al mundo inferior. ¿Sí? Ahí en esta versión dice, descendió a las partes más bajas de la tierra. La palabra allí dice mundo y acá dice tierra. Me gusta más la palabra mundo. ¿Por qué? Porque mundo significa cosmos. No, sí, mundo significa cosmos, ¿ok? Pero el cosmos, míreme acá, el cosmos es toda forma de vida que nosotros creamos de acuerdo a nuestro sistema de creencias.
toda forma de vida que creamos de acuerdo a nuestra forma de creencias. ¿Ok? Entonces, lo que yo creo, como fui criado, como fui golpeado, como fui vituperado, como me crié en escasez, esa es mi vida. Yo no puedo dar algo que no haya tenido. ¿Estamos aquí? Entonces, el humano camina desnudo. ¿Cómo camina el ser humano? Desnudo. ¿Cómo es eso desnudo? La caída produce desnudez, ¿se acuerda? El hombre se vio desnudo, eso significa rechazo, o sea, se siente rechazado por su padre, por su madre, por su esposa, por sus hijos, se siente rechazado por su jefe, se siente que no es digno de que el dinero se le hace agua en las manos. ¿Me estoy haciendo entender? Todo eso le pasa a una persona que no ha nacido completamente o que nació, que está en engendramiento, pero que todavía no le ha nacido la luz de entender que usted tiene todas las riquezas en él. Lastimosamente, nosotros a veces somos malos administradores de nuestros pensamientos, malos administradores de nuestras palabras, malos administradores de nuestros recursos. ¿Por qué? Porque hemos gastado en cosas que no son comida. Hemos invertido en cosas pensando mejorar nuestro estilo de vida y la terminamos regando. Y luego estamos pagando las consecuencias. Pero esto no es culpa de Dios, ni tampoco de alguna manera, bueno, sí es culpa de uno, pero la diferencia es que yo no tengo que culparme. Yo tengo que aprender a perdonarme a mí mismo, perdonar y aprender a soltar inclusive personas. Mírenme aquí, el secreto para poder mejorar en el área financiera, diga conmigo, es perdonar. En algún momento, hermano, nos toca perdonar deudas, porque si no saltamos a esas personas, nos quedamos como un ancla ahí, porque dice, por tu culpa estamos en esta situación, o por la culpa de esa persona estamos en esta situación. Yo le aseguro que esa persona no le puso un cuchillo ni un arma para que usted firme. Entonces, si buscamos un responsable, también yo soy culpable. ¿Por qué? Porque yo me apreté para tratar, qué sé yo, solucionar o mejorar algo, y no se dio. Ahora, ¿debo aprender a cargar con mi cruz? Sí. La diferencia es que ahora con Cristo, si yo la presento a esa necesidad y entiendo que Él pagó por mis pecados y pagó por mis deudas, yo puedo presentar mi deuda. ¿Dónde presento mi deuda? En la mesa. ¿Dónde más presento mi deuda? Cuando me centro con Él. Pero si yo me centro en lo que estoy viviendo y en mi necesidad, perdí el rumbo. ¿Por qué? Porque estoy todavía sujeto al sistema de este mundo. ¿Qué es este mundo? Venga acá, Ayada. Venga. Póngase acá al lado mío. Yo le aseguro que esta niña, venga, Carle, ponte al ladito de ella. Sí, ahí al lado de ella. Yo le aseguro que cada una de estas niñas piensa diferente. ¿Ok? ¿Qué sabor de helado te gusta? Cualquier sabor de helado que te guste. Si tuviera que darte un helado en este momento, ¿qué sabor de helado harías? Oreo. ¿Y tú? Oreo. Ya, yo si fuera lo mío, chocolate. Ok. ¿Y qué quieren que vaya en la capa? ¿Qué tipo de aderezo quieres que vaya? Arriba. Chocolate o manjar. ¿Qué manjar? Chocolate. Son hermanas. Ya, pero la idea es que cada persona tiene un gusto diferente. Yo les aseguro que si vamos a una tienda y vemos una pañoleta, a ella le va a gustar de una forma y de un color, a ella de otra forma y otro color, y a mí de otra forma y otro color. ¿Qué significa? Que pensamos diferente. Entonces, cada persona crea un mundo diferente. Ahora, ¿con quién nos toca pelear nosotros? Con el mundo que ha creado. ¿Con qué vamos a pelear? Con el mundo que ha creado nuestra alma, la que ha creado nuestros pensamientos. Sí, tomen asiento. Ahora, es tremendo esto que les estoy diciendo porque, mírenme acá, el alma es bullosa. ¿Qué le dije? El alma es bullosa. ¿Sabe por qué es bullosa? Mire, que usted se queda solito en su cuarto, en su trabajo, y usted dice, no tengo, no puedo, ¿cómo hago? ¿A dónde agarro? ¿Dónde busco? ¿A quién llamo? ¿Hasta cuándo voy a vivir esta situación? El alma es bullosa. Puedes estar callado, pero tu alma es bullosa. Y eso es un veneno mortal para el cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano debe cambiar la forma de pensar, cambiar los rudimentos de su mente. Si yo no trabajo en edificar a Cristo
Y en declarar palabras de verdad, hermano, eso se vuelve un tormento. Tu vida se vuelve un tormento. Diga conmigo, consumado es. Dios ya lo hizo todo. ¿Cuál es el problema entonces? Mi alma bullosa. A mi alma le gusta hacer bulla, le gusta hacer escándalo, le gusta hacer tormentas en un vaso de agua. Y no le estoy diciendo que lo que usted está viviendo no sea difícil. ¿Para quién no es difícil enfrentar una deuda y gente que te llame y te llame y te llame, cosa que ya ni siquiera contestas el teléfono? O de repente tu tormento es una persona que está en tu trabajo y te hace la vida imposible. O de repente es en la casa que ya no soportas ni a tu propia esposa, a tu propia familia, porque dices, ya no aguanto más. ¿Por qué? Porque el alma es bullosa y los niños también son bullosos, pero tienen un alma que todavía no está entrenada y necesita que sea entrenada por ustedes y que lleven sus hijos cautivos pero a Cristo. Ahora, algo interesante que pasa con los niños, que cada vez que pasa algo, por ahí se nos murió un pececito y decía Daniel estaba orando para que resucite el pez. Es inocente, pero ¿sabes qué? Es una excelente respuesta. ¿Por qué? Porque él está aprendiendo que la forma en la que debe reaccionar cuando le pasa algo no es ponerse a llorar, sino clamar. Es verdad, de repente el pececito no va a volver, pero como sus padres lo escuchan, ¿qué va a hacer? Van a comprarle otro y él va a estar feliz. Y el Señor es padre. Y si Él es padre, ¿se va a negar a sus hijos? Él te va a escuchar y a veces no te va a responder de la manera que tú piensas. Va a hacerlo de la manera que tú menos pienses, con la persona que menos pienses. Pero eso no tiene por qué condicionar tu búsqueda con Dios. Diga conmigo, la obra de Cristo es completa. Dígale, consumado es. Y como primer punto les dije, el Señor se llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Estos dones no es más ni menos, ¿sí? Hay muchos que están recibiendo de repente dones. Y me fijo en esto, ¿por qué? Porque si escuchan ustedes cómo responden los mensajes. Niños, por favor, silencio, gracias. ¿Sí? Los mensajes de anoche, ahí me di cuenta. ¿En qué sentido me di cuenta? En que ahí voy viendo cómo está cada persona y cómo ha madurado su alma. Porque algunos reaccionamos ante estos eventos con histeria, con miedo, con susto, ¿sí? Y esto fue lo que percibí y esto fue lo que vi. Y está correcto, pero no es cómo lo percibo y cómo lo veo, sino cómo yo lo estoy proyectando. ¿Por qué? Porque el Señor me va a enseñar cosas y Él nunca va a dejar que pase algo sin antes hacérmelo saber, aunque sea malo lo que vaya a vivir. Ustedes se acuerdan, una vez me acuerdo que estábamos con Francisco y con Vero y le decía, veo algo que viene sobre ustedes y no es algo muy agradable, es algo que va a venir. Y el Señor lo advirtió y pasó. ¿Pasó o no pasó? Entonces Dios nos ama tanto que aún en las cosas malas y en los días malos que vivimos, Él siempre nos advierte y también nos consuela y nos enseña. Pero no por eso vamos a ponernos como el chavo, es que a mí, es que a mí, y es que a mí. No. Debemos aprender a tener humildad y decir, Señor, me arrepiento porque sé que fue mi responsabilidad estar en este lugar. Fue mi responsabilidad decidir estar con la persona que estoy. Fue mi responsabilidad haber fracasado en mi matrimonio a causa de las malas decisiones que tomé porque no tuve madurez en ti. Y usted tiene que aprender a cargar con eso y aprender a perdonarse. Porque si usted no se perdona, ¿cómo el Señor va a hacer algo? ¿Cómo va a justificar y cómo va a haber gracia? ¿Cómo va a haber vida si usted no se pone a cuentas con Él? Dígale al Señor, estoy molesto contigo, estoy molesto porque tú me dices que tú bendices y lo das y yo no veo nada. Dígaselo. Suelte, sea agresivo con Dios, enfréntelo. Jacob dice que luchó con un ángel y luchó toda la noche. De tal manera que el ángel tuvo que descuadrarlo de una cadera para que lo pueda soltar. Eso quiere decir Israel. ¿Qué significa Israel? Que luchó con Dios y con los hombres y venció. O sea que tú tienes permitido presentarte delante del Señor y decirle, me siento así. ¿Por qué? Porque Él es Padre. Él te va a escuchar. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque muchos de nosotros de repente estamos todavía reaccionando desde la necesidad y desde el miedo.
Primero. Segundo, en función del primer punto. Segundo, que el Señor ya nos está hablando de cosas que tienen que cerrarse, pero usted dice, ay, qué bonito, hablaron de puertas abiertas, hablaron de ángeles, pero yo les decía, me preocupa, ¿qué están haciendo con lo que se está soltando? ¿Están trabajando en reconocer esas puertas y las han comenzado a cerrar? ¿Han comenzado a poner tiempos para decir, hasta aquí se acaba esto? ¿Y va a ser diferente, va a ser de esta forma? Ustedes no se imaginan, Sonia es contadora, pero yo considero que una de las cosas más sencillas y más difíciles de llevar en tu vida es la contabilidad propia tuya. Porque puedes llevarle la contabilidad y los negocios a otro, pero llevártelos tú es otra cosa seria. ¿Por qué? Porque es un trabajo, es un proceso, es una disciplina. Y no se dan cuenta cómo, aunque yo siempre he tenido como un reporte de lo que llevo, ahora estoy siendo más exhaustivo con mis finanzas y a veces es un estrés. Pero es necesario, ¿por qué? Porque si yo no cuido en qué estoy gastando o invirtiendo mi dinero, luego ¿por qué me quejo si yo mismo no estoy llevando bien las cosas? Diga conmigo, esto se trata de cómo yo construí mi mundo y debe ese mundo ser derribado. De repente hay una relación de pareja que es tóxica y te aferras a esa toxicidad por el simple hecho de sentirte amada o querida. Pero el Señor te ha dicho, yo te he dado libertad, yo ya me llevé la cautividad. ¿Qué haces preso? ¿Qué sigues siendo presa de esa toxicidad? Entonces se trata de una forma de pensar, se trata de una forma de ver. Y me encantó un reel que vi en TikTok y decía un esposo, una esposa, le decía, mi papá nunca supo ser padre conmigo, era papá con todo el mundo pero nunca conmigo. Y me acuerdo, no era cristiano, era alguien que le estaba dando una terapia y dice, bueno, ¿y cuál es el problema? Si tú tienes que ser agradecida y tienes que soltar porque tú estás generándole una culpa. La culpa es que tú estás así porque tu padre no fue así contigo, porque tu madre no fue así contigo. ¿Qué es lo que tienes que pensar? Suéltala ya y dile, es simplemente el hecho de que hayas podido nacer y que te trajo a la vida, es el momento de decir gracias. Porque aunque no fue un buen padre, no fue una buena madre, tú estás aquí conociendo a Cristo. Y simplemente el hecho de haber nacido y de haber sido elegido entre tantos espermatozoides y entre tanta gente que nace y muere, tú fuiste elegido y seleccionado para traer también vida en esta vida. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿quién pone la cautividad? No siempre es el diablo, somos nosotros. O sea, no podemos pensar que porque me duele aquí, porque tiembla allá, es el diablo. No, la obra de Cristo ya está hecha. ¿Quién pone el diablo allí? Es tú. Porque a veces a la iglesia se le ha entrenado que todo es del diablo. El baile es del diablo, la danza es del diablo, la bebida es del diablo, la ropa es del diablo, los aretes son del diablo. ¿Quién nos enseñó eso? Sino el temor y la forma de vida en la que vivimos. ¿Estamos aquí? Dale un aplauso al Señor. Amén. Entonces, como primer punto, entonces vemos que el Señor se llevó, dice que primero, antes de ascender, bajó a las partes más profundas de la tierra. ¿Y qué se llevó? La cautividad. ¿Y qué le dio? Dones a los hombres. Entonces la gente, cuando comienza a tener dones, comienza a asustarse. Ay, pastor, yo no quiero ver diablos. Ay, pastor, yo no quiero ver. ¿Cómo quieres conocer el mundo espiritual si tu Padre que está en los cielos te está dando el diseño que fue puesto para ti y necesitas verlos? ¿Por qué? Para saber por qué orar. Y otros, a veces inclusive están teniendo experiencias espirituales y dice, ay, siento que se sentó al lado mío. Ay, me tiembla y me espeluca el cuerpo. ¿Y cómo sabes tú que no es un demonio, sino un ángel que está allí y tú estás percibiendo que el Señor te dice, yo estoy al lado tuyo? Es que siento que andan en la casa, siento que vea, fácil. Dígale así, ¿estás conmigo o contra mí? Si usted ve que en su casa hay bendición y siente una paz sobrenatural que supera todo entendimiento, bueno, ángel, si vienes conmigo, por favor, dame lo que viene del cielo. De una vez dime cómo vamos a trabajar porque eso se tiene que romper. Si usted siente que eso no le trae paz, que viene un desasosiego, que viene un terror, un temor, reprenda, unja su casa. Pero yo le aseguro que usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, lo que le va a venir en esta temporada es un cambio de ángeles, no un cambio de demonios.
no tiene que ver al diablo en la sopa, ve a Cristo en la sopa. Denle un aplauso al Señor. Dice, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de los cielos, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de los cielos, es el verso 10. A fin de llevar la totalidad del universo con su presencia. ¿Sí? Y el que descendió, ahí dice el verso 10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Me gusta esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, el que descendió es el mismo que ascendió. O sea, el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. ¿Se acuerdan que les dije que el Señor había puesto la ley porque era una restricción angelical, no humana? Porque lo angelical es lo que gobierna. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos, que son también demonios, están atormentando a las naciones, haciéndolas presas y cautivas de sus mundos, de lo que han construido, de lo que está dolido, de lo que está dañado. Y intenta las tinieblas seguir recreando esos patrones de que nadie me quiere, que todos me odian, que el Estado está contra mí, que mi hijo está contra mí. ¿Qué tal? ¿Qué le parece lo que le estoy diciendo? Esto es una batalla de alma. Un alma posicionada en el lugar espiritual es un alma que entiende que tiene que sujetarse. Entonces, cuando vienen pensamientos de que no puedo, de desasosiego, ¿sabe qué me pasa? Que eso me está pasando en la mañana. En la mañana me están viniendo unos pensamientos terribles y yo trato de sacudir, me hago esto en el nombre de Jesús. No, me resisto a eso, no soporto, no acepto eso, no acepto, porque inclusive cuando tú comienzas a aceptar estos pensamientos te comienza a cambiar el humor, comienzas a ponerte irritable, se te comienza a bajar la fe, ya no quieres orar, ya no quieres tener tiempo con Dios, porque comienza a entrar la duda y el desasosiego. Y esta es la batalla que tú tienes que pelear. Y la batalla más grande no está fuera de ti, está dentro de ti, en tu mente. Diga conmigo, se llevó toda la cautividad. Exactamente. A ver, los que me están viendo en línea, a ver, vamos a ver cómo está el chat. Ay, Padre eterno, hay hermanos que no cierran los micrófonos. Y Tatiana, ¿no cerró los micrófonos o sí? No, no se cierra todo. Sí, todo de ellos se cierra, pero el de nosotros no. Ciérralo. El de nosotros no se va a cerrar, porque el de allá está anfitrión. Ese es anfitrión, ¿verdad? Sí. No te olvides, cada vez que pongas ahí tienes que cerrar los micrófonos. ¿Quién nomás habrá tenido el micrófono del celular abierto? Por favor, verifique el chat siempre, ¿ya? Ok, esa es la primera parte. Vamos con la segunda. Primero, se llevó cautiva la cautividad. Ahora, es tremendo porque en una guerra, porque eso fue una guerra, fue una guerra espiritual la que llevó el Señor Jesucristo en su cuerpo, pero también fue una guerra judicial. No solamente fue una guerra entre ángeles, demonios, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, también fue una pelea en un tribunal. ¿Qué más el Señor hizo en su obra completa? ¿Qué fue lo que estableció? Cuando dice que unió cielos y tierra, ¿sabe qué pasa? ¿Por qué las leyes, les estaba diciendo, por qué las leyes son angelicales? Porque yo les he dicho que todo lo que existe en la tierra ya no existía solamente aquí, ya existe en los cielos. Y el Señor hizo una copia de los cielos en la tierra. Entonces hay animales que yo les he dicho que dice que hay un ángel y querubines que tienen cara de león, tienen cara de buey, pero resulta que el Señor hizo primero los cielos. ¿Cómo es posible que en los cielos ya existía cara de buey y cara de león? Quiere decir que los animales no son un diseño de la tierra, sino son un diseño celestial. Y el Señor trasladó esa imagen a la tierra en su esencia y hermosura. ¿Sí me hago entender?
Entonces, ¿qué pasa? Que estos ángeles, por eso el Señor le puso al hombre que no podía comer de cualquier animal. ¿Por qué? Porque se lo conocía como inmundo. Cuando el Señor se le presenta a Pedro y él tiene una visión y dice que se desenrosca un rollo y le dice el Señor a Pedro, le dice: Pedro, come de lo que está allí. Y eran animales inmundos. Y él le dijo: Señor, ¿cómo yo voy a comer algo tan inmundo? Y el Señor le dijo: no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Para que usted entienda, la creación, lo que era inmundo antes de nosotros comer, lo que era inmundo para nosotros que nos hacía daño, ya no nos hace daño. Porque el Señor reconcilió cielos y tierra. Ahora, todo exceso hace daño. Todo exceso hace daño. Pero me refiero que ya no se nos condena por eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio dones a los hombres, sino que Él restableció las cosas de los cielos y la tierra como uno solo. Yo no sé si me hago entender. Normalmente a la serpiente se la relaciona mucho con Satanás. Porque la serpiente fue literalmente corrompida por Satanás, ¿ok? Pero el Señor, una vez que Él estuvo en la profundidad de la tierra, se llevó también esa cautividad. O sea que hasta la serpiente fue redimida. Hablando del animalito, no de Satanás. No sé si me hago entender. Lo que antes era impuro, el Señor lo purificó. No sé si se entiende. O sea, la creación, los árboles, ¿sí? La tierra, los animales. Dice la Escritura, ¿acaso no dice la Escritura que la misma creación está esperando que la manifestación de los hijos de Dios? ¿Por qué está esperando la manifestación de los hijos de Dios? Porque las tinieblas, al tener tantos siglos en la tierra, comenzaron a tomar lugares. Por ejemplo, se posicionaron pirámides, altares, vírgenes, y todos esos lugares hicieron que la tierra se contaminase. Pero ya en Cristo todo eso fue libre. ¿Y qué es lo que espera la creación? Que tú y yo manifestemos la vida donde estemos. Entonces, ¿qué tienen que reaccionar? Los animales. Tienen que reaccionar la tierra. Tiene que reaccionar mis finanzas. Tiene que reaccionar mi familia. ¿Por qué? Porque en mi vida opera el Cristo glorificado, crucificado y resucitado. Aquel que se llevó cautiva la cautividad le dio dones a los hombres. Y la segunda parte, Él exhibió públicamente a los principados y potestades. A veces los estudiamos y les enseño cómo operan. ¿Para qué? No para que vean que es más grande que ustedes. ¿Por qué les enseño eso? Porque ustedes deben entender cómo operan y no dejar que ese espíritu los lleve a ese lugar de cautividad. ¿Por qué? Porque Él embota o cautiva la mente de las personas para que sigan llevando su vida como la han llevado. Entonces, cuando operan estos espíritus, ¿qué es lo que buscan hacer? Buscan dañar tus pensamientos, busca que tú peques, busca que te agredas tu cuerpo, que agredas tus pensamientos. ¿Para qué? Para que ellos tomen posición, porque ellos son espíritus territoriales. Entonces, ¿por qué enseñamos a la iglesia a pelear con los espíritus inmundos? No porque ellos sean más poderosos que Cristo, sino que las tinieblas son sagaces y utilizan recursos para convencerte de sus mentiras. Amén. Entonces, ay, que le tengo miedo al espíritu. O sea, no. Diga conmigo, ya todo fue consumado en Él. ¿Sí? Mira lo que dice la Biblia en Colosenses 2. Me parece que es 2:8. Daniel, Colosenses 2. Ya le digo. Colosenses 2. Pégale un ratito. Déjame ver si no me equivoqué de versículo. Me regala un momentito, ya le doy el versículo, por favor. Padre eterno,
No se me vaya el versículo. (2:15). Colosenses 2:15. Sí. Colosenses 2:15. Ya. Déjame leer. Ok. Vamos desde el 11. Sí. No, perdón. Del 14. Vamos a leer. El 14. 2:14. Dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ok, ¿se dan cuenta? Primero había una guerra espiritual donde estábamos cautivos, y Él con su muerte y su sangre, ¿qué hizo? Guerra espiritual, y se llevó la muerte, la cautividad, las llaves del Hades, las llaves de la muerte. Por lo tanto, ya el Hades no tiene dominio en nosotros. ¿Cuándo tiene dominio? Cuando yo le doy autoridad. Diga conmigo, yo tengo autoridad. Cristo ya venció. ¿Ok? Lo segundo que vemos aquí es que aquí hay una guerra jurídica. ¿Por qué? Porque había un acta legal, ¿sí?, que anulaba que pudiéramos ser felices, que anulaba que tengamos dones, que anulaba que tengamos todos los beneficios de ley que le pertenece al reino de los cielos. ¿Sí? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cómo fue esa acta clavada en la cruz? Fue Cristo mismo. ¿Sí? Siga por favor el otro versículo. Despojando, que dice, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la versión Nueva Traducción Viviente, me regalan un momentito, dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. ¿De qué manera? Con un acta legal en la cruz. O sea, Él mismo, con su vida, con su sangre, con su carne, desarmó los argumentos legales. Los avergonzó públicamente con su victoria en la cruz sobre ellos. Hay una versión, no me recuerdo cuál es. Oh, sí, la Nueva Versión Internacional. Yo no sé, Cleveland, no sé si me equivoque o esté bien o mal, pero yo tengo entendido que cuando hay guerra y tú vences en la guerra y llevas cautivo una nación o un pueblo, la costumbre que se tenía anteriormente era que hacían un desfile con la gente encadenada, ¿sí?, haciendo ver el botín de guerra, lo que habían conquistado, y lo pasaban en medio de todos, diciendo: miren, ellos que nos hacían burla, miren, aquí los tenemos. Ahorita que nos estaban haciendo fiero, miren, ahí los tenemos, encadenados. Y aquí vienen los tesoros, aquí vienen las mujeres, aquí esos van a ser esclavos de nosotros. ¿Saben lo que hizo el Señor? No solamente los venció con guerra espiritual, los venció con guerra judicial. Y mira, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente. En esta versión dice, desarmó. ¿Qué significa desarmar militarmente? Quitarle, o sea, no tiene. ¿Y una persona que tiene armas se va a poder defender con alguien que tiene armas? Muy difícilmente, ¿verdad? ¿Sí? Por último, se lleva uno, pero tú te llevas 10. ¿Sí o no? ¿Me equivoco o no? Dice, desarmó a los poderes y a las potestades. ¿Qué hizo? Los desarmó. Y por medio de Cristo los humilló públicamente al exhibirlos en un desfile triunfal. O sea que lo que Él hizo abajo en la tierra, que primero, para poder Él ascender, primero descendió. ¿Qué es lo que hizo? Cuando Él ascendió, se presentaron los hijos de Dios y también Satanás, y todos humillados enfrente de todos los ángeles, de toda una corte celestial. Y pasaron enfrente encadenados, humillados y vencidos. Yo no sé si usted alcanza a entender lo que yo le estoy diciendo. Se armó un desfile
El reino es un reino de bulla, el reino es un reino de trompetas, el reino es un reino de tambores, de sonidos, de colores. Ahora imagínense que ellos pasaron públicamente frente al Señor a rendir cuentas. A ver, vamos a arreglar cuentas. Le dijo Dios, ya hijita, ya. Le dijo Dios, ¿sí? Ahora vamos a rendir cuentas, Satanás, porque la palabra enseña que tanto los hijos de Dios como Satanás dan cuentas. Lean Job, ¿acaso el Señor no dice que vinieron los hijos de Dios y entre ellos también Satanás? ¿Y qué le dijo? ¿Qué andas haciendo? Aquí, dice, vagando y rodeando por la tierra buscando a quien devorar, ¿sí? ¿No has visto? Y Dios le dice, ¿no has visto? Mira, Dios conversando con Satanás. Piensen un poquito, ¿no has visto a mi siervo Job que no hay justo sobre la tierra? Dice, desármalo pues un ratito, suéltale el campo para ver cómo le va. Y Dios lo permitió, ¿verdad? Entonces se da cuenta que Satanás, siendo aún establece conversaciones con Dios. Eso quiere decir que él rinde cuentas. Y cuando pasó esto, si se presentó delante del tribunal Satanás, dijo Dios, yo soy demasiado poderoso para ti, pero quien te venció fue un hombre mucho inferior a ti y mayor posicionado en ti a causa del sacrificio, porque fue mi hijo hecho carne el que te venció. ¿Sí entienden eso? ¿Sí? Ahora ríndeme cuentas. ¿Qué puedes reclamar? A ti fue asignado los poderes de la tierra, no más. Ahora los tiene Jesucristo. A ti se te reclamaban las almas, no más. Ahora las tiene Jesucristo. ¿Cuál es el papel que tenemos nosotros como iglesia? Recuperar el territorio que se nos fue quitado. Diga conmigo, yo tengo demasiada autoridad y no la conozco. Así que si usted de aquí en adelante comienza a pensar que todo es del diablo, pégese una cachetadita de un lado y por si acaso refuércese la del otro y diga, no, yo pertenezco a Cristo. Y él exhibió públicamente a estos villanos, fantasmas, males, perversos, e hizo un desfile y no solo los exhibió esclavos, sino que tenían que devolver las cosas. ¿Cuándo Satanás tiene autoridad en nosotros? Cuando hay puertas abiertas. Pero no porque Satanás se puede enseñorear, porque él no tiene autoridad. La autoridad la tiene solamente cuando el ser humano se la cede. ¿Qué tal les está pareciendo lo que estamos hablando? Entonces, vimos en el Señor, ¿sí? Que el Señor, en el Señor están hechas todas las cosas y pertenecen a Él. El sacrificio que Él peleó fue una espiritual, pero también fue una guerra judicial. Y la venció. ¿Por qué? Porque se presentó como inmolado y Él pudo traer no solo cautivo a la cautividad, ni darle dones a los hombres, sino que los puso en desfile para que tú y yo podamos tener acceso a las riquezas de su gloria. Denle un aplauso al Señor. Bueno, sí, de hecho, es que como no la tenía escrita, la tenía en la mente, entonces sí vimos tres cosas realmente, ¿no? Primero, ¿sí? ¿Qué primero es? El Señor, cuando estuvo en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué es consumado? Todo, ya fue vencido. Cuando Él salió de esa cruz al tercer día, que fue puesto en la tumba, esos 3 días no estuvo Él dormido. Esos 3 días se fue a pelear con sus ángeles y a liberar las prisiones y la cautividad y llevarse cautivo. Y tercero, exhibió un desfile público y le hizo público a las tinieblas que el hombre se volvería a enseñorear de todo. Así que si yo le vuelvo a escuchar de alguno de ustedes que me diga eso fue del diablo, yo le voy a dar su cocacho. Porque usted no es hijo del diablo, ni es del diablo. Y si en algo le abrió una puerta al diablo y se metió el patas por ahí, pues me humillo, me arrepiento, reconozco de dónde caí, vuelvo a limpiar el polvo y las cenizas y me levanto. Si mi vestidura se ensució, pues la vuelvo a revestir, pues no voy a estar más desnudo, porque Él me ha revestido con vestido de gloria.
No voy a estar más desvalido porque Él es mi Padre. No voy a ser rechazado porque Él me va a sostener. No voy a estar más preocupado por aquel que me tiene una deuda y que no lo puedo perdonar. Debo aprender a soltar para que el Señor suelte sobre mí. Dígale, yo debo soltar. Debo romper esta iniquidad. Y quiero orar en el nombre de Jesús para que sea soltada toda iniquidad de enfermedad, toda iniquidad de muerte, toda iniquidad, toda transgresión que tenga que ver con tus finanzas rotas. Y declaro en el nombre de Jesús que vas a tener finanzas, vas a tener retroactivos, vas a tener cosas que se han detenido y se van a adelantar. Y las vamos a confesar, porque Satanás ha querido meternos en la cabeza que no nos merecemos esa vida, que no merecemos, que hemos sido solamente culpables. Y diga, culpable el diablo, porque fue exhibido. Ya me acordé del otro versículo. Con ese versículo finalizo. Listo. Este era el tercer punto. Casi se me olvida el tercer punto. Miren, tercer punto, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. La batería se está botando. Lo conectas allá. Romanos 8, ya les voy a ver el versículo. Ok, el verso 18. Verso 18. Y con esto finalizamos. Quiero que lea esto. Esto es poderosísimo. Mire cuál es la gloria que se le ha entregado a los hijos de Dios. Yo tengo la Reina Valera 1960, es Romanos capítulo 8, 18. Me equivoqué aquí. Romanos 8, 18. Se ve la imagen. Ok, dice ahí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, que está esperando la creación. Ahora, recuerde, las finanzas no solo es plata, las finanzas también son ángeles. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy enseñando de manera espiritual? La salud no solamente es una sanidad física, también hay ángeles de sanidad. Rafael es un ángel de sanidad. Yo no sé si están entendiendo lo que les estoy diciendo. Las leyes operan a favor de los hijos. ¿Sí ven? ¿Qué está esperando la creación? No dice que está esperando la tierra. ¿Qué está esperando qué cosa? La creación. ¿Qué? Los animales, los árboles, los ángeles, el sol, la luna, las estrellas, tu cuerpo está esperando la manifestación. ¿De qué? De que la ley eterna se manifieste. Lo que el Señor conquistó, lo que el Señor ya expuso públicamente, está esperando que se manifieste. ¿Qué necesita? Necesita la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo comienza a tener fruto esto? Cuando los hijos de Dios lo manifiesten. No es el pastor, ahí no dice el pastor, apóstol, profeta. ¿Quién debe manifestarlo? Los hijos, no los bastardos, los hijos. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21,
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿De dónde va a ser libertada la creación? De la esclavitud y de la corrupción. ¿Por quién? Por la libertad gloriosa de quién? De los hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios deben ser honestos, íntegros, santos. ¿Para qué? Para que rompan toda corrupción de cuerpo, de mente, de alma, de pensamiento. ¿Sí ven? Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto ahora. Verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Qué estamos esperando como hijos? La adopción. Eso quiere decir que hay áreas de nuestra vida que necesitan ser reconciliadas todavía con Dios, y que necesitan ser adoctrinadas y adoptadas por Cristo. ¿Sí? La redención de nuestro cuerpo. Mira, hay partes, hay salud, hay finanzas, hay pensamientos, hay sentimientos que todavía están corruptos y necesitan ser otra vez redimidos en Él. Sigamos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que uno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. ¿Por qué? Porque estamos en un camino en el que tenemos que ser entrenados todo el tiempo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos vamos a pasar al verso 31. Al verso 31. Pasa al versículo que te aviso. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ah? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, dígalo conmigo, si Dios es con nosotros. Verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? A ver, Clivan, ¿qué dice ahí? ¿Nos dará el Señor solamente una cosa? ¿Qué dice ahí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, el que no dudó en entregar su propia imagen hecho carne, dice, y que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué cosa nos va a dar? ¿Solamente la salud? ¿Solamente las finanzas? ¿Solamente la familia? ¿Solamente el gobierno? ¿Solamente? Pero la creación necesita que ustedes como hijos lo manifiesten. Eso no viene de gratis. Siga. La salvación es gratuita. La pelea del territorio, no. ¿Sí? Estamos en el verso 33. Vamos al 34. Perdón, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los va a acusar? Nadie. ¿Por qué? Dios es el que justifica. ¿Por qué? Porque Él ya expuso públicamente a principados y a potestades, y delante de Él, por medio de su sangre, estamos justificados. Pero ahora no con esto, porque estamos justificados, voy a pecar aquí y seguir haciendo, porque eso se llama transgresión, y a Dios no le gusta la transgresión, porque ahí nace la iniquidad. Clarito. ¿Se da cuenta que los temas van de continuo? Mira, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Él además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dígalo conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Léalo. ¿Qué pasó con el 35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Dígalo conmigo. Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Quién nos va a separar? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? La tribulación, los problemas, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. ¿Sabe qué es todo esto? Falta de fe. ¿Vas a desmoronarte porque estás pasando una mala racha? Eso te va a separar del amor de Cristo cuando Él venció públicamente y exhibió
anulando el acta de los decretos su propia vida? ¿Seguimos? Y con eso finalizo ya. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. ¿Por qué? Sin muerte no hay resurrección. Se los he enseñado muchas veces. Dígale a la persona que está al lado tuyo, sin muerte no hay resurrección. Así que huele bien a muerto porque vas a ser resucitado. Bien, sigamos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Ninguna cosa creada. ¿Por qué? Porque fueron expuestos. Ponga el verso 38, hijo. El 38. Arriba. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ¿qué fue lo que él venció? La muerte. ¿Qué más? Ni la vida, ni ángeles. Mire, ¿qué dice? No dice, no empieza con principados. ¿Con qué empieza? Ni la ley establecida por los ángeles los va a separar, sino que las coloqué para qué. Dios colocó esa ley para qué. Para que no cometamos transgresión y seamos conscientes de su amor verdadero. ¿Sí ven? ¿Está continuidad o no continuidad con lo que vimos la palabra anterior? La palabra de los ángeles, ¿verdad? Sí, la escritura es una palabra dada por el Espíritu de Dios, es la palabra que es Cristo mismo hecho carne y hecho letra, pero transmitida ¿por quién? Por ángeles. Y dada hacia los ángeles, ¿por qué? Porque ellos transgredieron, ellos cometieron transgresión y de ahí nace la iniquidad que fue puesta en el hombre. ¿Está claro? Dice, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, siga, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios? Porque fueron expuestos públicamente. ¿Qué tal? ¿Qué palabra que el Señor nos soltó esta noche? ¿Ah? Entonces, diga conmigo, consumado es. El Señor no hizo las cosas a media, la hizo una sola vez y bien hecha. Pero es necesario que para que nosotros consumemos esto, nosotros como hijos de Dios y establezcamos sus reinos, entendamos que Él hizo tres cosas mínimamente. Primero, llevó cautiva la cautividad y la muerte. Segundo, exhibió principados, potestades de maldad, huestes, y las expuso públicamente y nos dio las riquezas con Él. ¿Ok? Y tercero, podríamos decir el tercer punto. ¿Qué fue lo que el Señor expuso en el tercer punto o qué fue lo que completó? Completó su amor, porque unió cielos y tierra. Y nada nos puede separar del amor de Dios. Ni el mal rato, ni el mal día, ni la mala pelea, ni ninguna cosa creada. Porque si tú no entiendes este principio y que el Señor ya hizo todo, y tú no peleas por tu todo, ya es una cuestión tuya. Y hasta antes que supieses esto, no se te iba a tomar en cuenta, pero desde hoy se te va a tomar en cuenta eso. Quiero orar, póngase sobre sus pies, tómele la manito a su pareja o a su hermano que está ahí al lado suyo y vamos a hacer una oración de rompimiento y de sanidad y liberación. Ven acá, hijo. ¿Se dieron cuenta que mínimamente tres cosas hizo el Señor Jesucristo? Sí, trajo libertad, pero su muerte, crucifixión y resurrección no es algo sencillo, es algo demasiado poderoso. Sí, que eso lo entienda mi espíritu. Oro en el nombre de Jesús, comience a orar. Oramos, Señor, por Casa Fuerte. Oramos por los que están en línea. Oramos por los que están, Señor, conectados desde casas. Señor, que ningún principado, ninguna potestad, ni lo creado, ni los ángeles, Señor, puedan venir a romper y a dañar, Señor, lo que tú has establecido desde el principio. Porque tú has sanado nuestras vidas y nuestras familias. Y diga, reclamo, comienza a reclamar, diga, reclamamos. Señor, primero,
lo que dice tu escritura, que todo está hecho, nada está hecho a medias. Y diga, yo confieso en mi vida que toda la obra de Cristo está completa en mí. Por lo tanto, las finanzas, la salud, los recursos, mi salud emocional, Señor Dios mío, las cosas que son necesarias para crecer y para avanzar no van a estar detenidas. Dígale, van a tener que avanzar. Y necesito, Señor, que me ayudes a que se rompa la estructura de mi alma y de mi mente y pueda entender lo que tienes preparado para mí, que se rompan y se abran los cielos, porque la sangre de Jesucristo rompió el velo en dos, rompió el velo del templo, rompió los cielos y tembló la tierra. Y dijo, consumado es. Y en el momento en que tú estableciste eso, tembló la tierra. Y ayer tembló la tierra. Y declaro que se abre un tiempo para mí en el que tiembla la tierra para los hijos de Dios, trayendo bendiciones y soltando recursos, soltando inteligencia, soltando sabiduría, soltando salud, soltando finanzas. De la misma manera, Señor, tú avergonzaste públicamente a los principados, las potestades y a los gobernadores. Hiciste un desfile con ellos. Hiciste un desfile y los humillaste. Le diste, Señor, la estocata triunfal y dijiste, no hay voz que acuse. Dígale, yo me presento en el acta legal. Dígale, me presento en las cortes. Dígale, Señor, allí donde soy acusado, donde es acusada mi familia, donde es acusada mi nación, donde es acusado el presidente, donde es acusada, Señor Dios mío, Israel, donde son acusadas las naciones de la tierra. Señor, levanta a tu iglesia, levanta en las naciones gente que comience a interceder para que se levanten los actos y decretos que se levantan en contra de nosotros en nuestros hogares, donde se nos acusa, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, y aún, Señor, siendo culpables, nos presentamos delante de ti, somos justificados a precio de sangre en el nombre de Jesús. Y tercero, reconocemos tu amor, pues ¿quién nos va a separar? Nada, porque todo está sujeto a tus pies y es tu amor, Señor. Eso fue lo más tremendo que implantaste en la tierra, tu amor. ¿Por qué? Porque todo fue hecho a causa del amor, de lo puro, lo honesto. ¿De quién nos va a separar? Ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho ni lo alto, sino que todo está sujeto a tus pies. Todo está sujeto. ¿Y qué pues diremos? ¿Sí? Que tú no escatimaste a tu Hijo, Señor, sino que más bien nos darás todas las cosas. ¿Por qué nos vas a dar todas las cosas? Por amor a tu Hijo. Y oro en esta hora en el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Jesús. Oro en esta hora y suelto, Señor, un espíritu inmune fuerte sobre cada uno de ustedes. Ángeles con finanzas, ángeles con sanidad ahí en los hogares, en las casas. Para las personas que escuchen este mensaje nuevamente, ángeles de sanidad, y suelto sanidad sobre sus vidas. Ángeles de sanidad comiencen a moverse, comiencen a traer libertad. Sanen vientres, sanen corazones, sanen intestinos, sanen, Señor, riñones, sanen, Señor Dios mío, finanzas en el nombre de Jesús. Sanen, Señor, relaciones. Sana nuestra nación y sana el país en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esa es nuestra intercesión, Señor. Ángeles que vengan con vestimentas nuevas y renueven las vestimentas de nuestros hijos. Renueven las vestimentas aun cuando ellos están en esas escuelas y son escupidos y lanzadas cosas espirituales. Los oramos por ellos y son cubiertos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, y declaramos que hay libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora entiendo con esta prédica por qué el Señor nos ha pedido constantemente que estemos tomando pan y vino. Háganlo en las casas, porque se están viniendo pestes y ustedes tienen que tomar pan y vino en las casas y reprender eso. Y esa obra que cae con impíos no debe caer con hijos. Amén. Te damos gracias, Señor. Bendecimos este tiempo. Bendecimos el alfolí, aquellos que han traído, Señor, dispuesto de su casa para poder ofrendar. Te ruego, Señor, que tú les proveas, le des más a los que están en casa, en línea, Señor. Permíteles también que puedan ofrendar desde el lugar que estén, Señor, que lo puedan hacer con libertad, que peleen también sus finanzas y sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Señor.
Vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, y seremos acompañados por tu gracia y por tu misericordia. Bendigo a cada persona que está conectada y declaro sanidad sobre tu vida, sobre tu familia. A los que ven el reprise, que haya un entendimiento profético de esta palabra sobre tu vida y que Cristo sea revelado. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, repite estas palabras: Señor, te acepto en mi corazón y reconozco que tú venciste y te llevaste la cautividad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme, Señor, conocer tus caminos, tus preceptos y lo que tienes preparado para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, pueden ofrendar. Un saludo a las personas que están online. Que Dios les bendiga.